Bueno, entonces estábamos contando, voy a recapitular un poquito de esto, solamente un poco, que el peso colombiano es una moneda que es de curso forzoso en Colombia hoy en día, pero peso es la palabra con la que se definía la antigua moneda española que todavía, bueno, de la cual le heredaron el nombre de las monedas que están en México, República Dominicana, Argentina, Chile, Uruguay, Filipinas, y que también andaron en otros países del hemisferio. Es una moneda que hoy en día, perdón, que en la época de 1785-1857 fue de curso legal en Estados Unidos, el peso español. De esta moneda que se llamaba el dólar español, es donde terminó derivándose el nombre de dólar, que es la moneda normal de Estados Unidos. Fue la primera divisa de comercio internacional. Equivalía a 8 reales, 8 monedas de estas, cada uno de estos pesos fuertes. Tuvo mucha ascendencia, mucha relevancia, sobre todo por la extracción de plata en lugares como, les decía, en la Bohemia, que es en Europa, ya cuando ya se instalaron en Europa, en América y conocieron más el territorio, conociendo las minas de plata y los potosís, como por ejemplo Potosí, Bolivia, se extrajo mucha plata y obviamente esto generó mucho más boom de esta moneda. En Colombia o en la Nueva Granada, en territorio colombiano, se empezó a acuñar en 1717 en Santa Fe y en Popayán. Estas son de las primeras monedas que se acuñaron en Colombia, ya en Nueva Granada, en Santa Fe y Popayán, que tienen el escudo de la realeza española, el rey Carlos III de España, tiene además las columnas de Hércules y las dos imágenes del mundo por ambos lados, por Asia y por América, y Europa, y acá tiene el ultramar como un signo importante pues de la importancia del comercio internacional. Eh, Junto a esta moneda del peso real también andaban los escudos que equivalían a 16 reales. Existía la moneda macuquina que se generaba en España perdón, en Perú y en México, que ya era una moneda que se acuñaba acá, pero no tenía las mismas características de, de buena emisión, no era tan bonita pues como la moneda del peso. También ya en las épocas de la independencia, en Cartagena se empezaron a acuñar monedas ya de la independencia, aún antes pues de que el resto del país obtuviera la independencia, ya ellos estaban eh, llamados como Estado independiente. También hay en la Nueva Granada, en esta época de la independencia, se están generando sus primeros billeticos con una firma, se decía, bueno, esto vale a tantos reales. Y obviamente esto en un periodo muy agitado de la historia de Colombia o de la independencia de Colombia. Luego, ya les he mostrado muchos billetes y muchas monedas y demás. Esto era un caos. Esto era un caos. Había monedas por toda parte, de las que se emitían en la independencia y también las que se emitían en las partes donde todavía había mucho poder español. En Popayán se amonedaba o se estaban generando el real. En Santa Fe, por el presidente Nariño, que bueno, pues Santa Fe ya estaba un poquito más adelantado en el tema de la independencia, se estaba haciendo la moneda china. Luego de la batalla de Boyacá, Bolívar mandó a hacer la moneda china también. También se estaba emitiendo papel moneda. Todas esas monedas circulantes generaban un caos entre los habitantes de la Nueva Granada. Había muchas monedas y todas con distintos valores. Entonces, estar pasando pesos, es que imagínense como si aquí tuviéramos el peso, el dólar, el yen, el euro, todos andando al mismo tiempo y eso se vuelve un caos. Eso perduró hasta los años 40 de ese siglo XIX. Además, la legislación a partir de 1831 intentaba equiparar todas esas monedas que tenían distinto valor intrínseco. Esto es, cada moneda de estas tenía un valor, o mejor dicho, tenía unas características físicas diferentes. Por ejemplo, el peso real era de plata, mientras que las macuquinas tenían un poco menos de participación de la plata y tenía más valor de cobre, tenían más distintas, digamos, eh, o porcentajes de valor de plata. Hombre, si usted es vivo,
fue fundir estas monedas que tienen menos plata y hacer una moneda de pronto que aparezca como más. Esto, eso obviamente fomentaba que haya más ilegalidad en la emisión de la moneda. Entonces, al intentar darle el mismo valor a todas las monedas, es a la macuquina, que a las otras, pues hombre, lo que termina haciendo es que las personas cogen aquí las macuquinas y perdón, coge aquí los pesos duros y demás, los lleva a otros países, coge allá macuquinas y los trae acá. Entonces, eso vuelve a actuar a la ley de Gresham y es la moneda mala comienza a, comienza a generarse, a manejarse mucho más y a circular mucho más y se pierde la moneda buena. Entonces, eso, esa mala ley, mejor dicho, esa ley que se aplicó, que se intentó aplicar, de darle a todas el mismo valor, terminó fomentando que haya mayor, mayor generación de contrabando y demás. Cuando ya se empezó a hacer la Gran Colombia después de la independencia y lo que se conoció como la República de Colombia, eh, ya el problema se siguió sosteniendo. Entonces, de ahí lo que se hizo fue decirles a la gente, vea, saben que no nos interesa decir que todas las monedas tienen mismo valor, no nos interesa tener un montón de monedas y ponerles a todas el mismo valor, no, vamos a hacer lo siguiente, vamos a reamortizar todas esas monedas macuquinas, todas esas monedas de mala participación de metal puro y vamos a fundirlas y vamos a darles monedas de buen curso, vamos a ponerlas todas del mismo lado y a la vez vamos a dejar de estar persiguiendo la extracción de oro en polvo, que eso fue una de las políticas que se tenía para que no se fuera el oro. Eso, todo eso lo que hizo fue mejorar la capacidad de la nación, en ese momento naciente, para manejar una moneda de la misma forma. Y ahí fue cuando empezó a nacer, pues ya una moneda de la Nueva Granada, por ejemplo, como esta, que tenía un valor más como más claro, pues para manejar los toros, ¿sí? Ya empezó a nacer esta moneda un poquito más uniforme. Se me está yendo el tiempo, no voy a contarles toda la historia. Entonces voy a andar más rápido. Pasó en Colombia que empezaron a verse unos cultivos muy importantes, quinoa, todavía no apareció el café, pero la quinoa era muy importante para esta época y se comenzaron a dar más y más exportaciones. Además, comenzó a crecer mucho la productividad de bienes que eran transables, por ejemplo, como como por ejemplo, obviamente la agricultura, la ganadería y demás, y todos los demás que eran más, digamos, que no eran tan transables, quedaron como en un segundo plano. Todo esto hace que haya más y más necesidad de más dinero, pero la monedización no estuvo a la par del crecimiento de los precios. Es decir, no, perdón, lo contrario. Se generó mucha más moneda a una velocidad mucho más rápida de lo que la economía lo necesitaba en ese momento. No había manera de medir esta situación en esos momentos. Entonces, esto hace que los precios subieran y subieran permanentemente. Y la gente comenzó a perder la confianza sobre todas estas monedas que ustedes ven. Entonces ya comenzó a haber distintas monedas como por ejemplo esta, el billete de 3 pesos que se emitió en 1819, que lo emitió Bolívar, la República de Colombia, todo esto que generó 3 pesos, era como de alguna manera instaurada la fuerza entre las personas. La gente no tenía confianza sobre todo estos billetes que se generan. El primer billete, pues, se generó bajo el lema de circulación forzosa, y es que a la gente se le obligaba a recibirlo. Si usted no quería recibir esto, le ponían una multa o le ponían un problema.
¿Sobre qué se respaldaba este billete? Sobre la sal de Zipaquirá. Ese era la manera de poder respaldar que este billete, la persona que lo fuera a reclamar, mejor dicho, o que fuera a reclamar una mercancía real por esto, fuera a reclamar sal, a fin de cuentas. Pero, a ver, chicos, yo les prometí un momento cuando les hablaba del tema de la sal. ¿Ustedes saben por qué, haciendo aquí un paréntesis, saben por qué se llama salario a lo que uno recibe por el pago de su trabajo? ¿Sabe dónde sale esa palabra? Porque hace años se pagaba con sal. Porque hace años se pagaba con sal. Y es que la sal tenía un valor, ahora tiene valor, pero antes tenía mucho más valor porque ayuda a preservar la carne y demás, y entonces no le pagaban y tenía mucho valor para las personas. Por eso es que era como un valor fijo. Y para este momento, cuando se emitía este billete, todo se respaldaba sobre la sal de Zipaquirá, porque en ese momento era valiosa. Listo. Pero entonces, como la gente no estaba acostumbrada a manejar ese tipo de billeticos y demás, sino que preferían la plata, entonces a la gente se le tuvo que forzar para que recibiera esta plata y el que no lo recibiera se iba de problemas con el naciente República Colombiana. Cuando Colombia se llamó Estados Unidos de Colombia y en un tiempito que se llamó también Estados Unidos de Nueva Granada, ¿ustedes sabían que Colombia se llamó así? Eso fue en la época más o menos del poder de Mosquera. Cuando Mosquera subió, comenzó a instalar lo que se llama Estados Unidos de Nueva Granada y los Estados Unidos de Colombia después se llamó esto. Se emitieron distintas denominaciones de esto, ¿sí? Se emitieron distintas denominaciones de del peso colombiano. Y equivalía a esto, por ejemplo, un peso colombiano, un billete de estos equivalía a 10 reales. ¿Sí? O sea, 10 moneditas de esas de plata más simples, más pequeñas, que valía un octavo de un peso duro, como este dice también. Miren ustedes también que cuando Antioquia y Cundinamarca comenzaron a tener más peso en Colombia, porque en Antioquia obviamente ya se compartía junto con Cundinamarca el liderazgo de Colombia, vemos nosotros que comienza a participar más los bancos comerciales en la emisión de billetes. Pues, si estos bancos tenían la capacidad de manejar recursos importantes, podían ahorrar a la vez oro. Estas regiones podían generar mucho oro y mucha riqueza, podían a la vez generar unos bancos importantes y ellos podían prestar a otras regiones. Y en Antioquia se crearon 33 bancos. En Bogotá se crearon otros y se creó el Banco de Bogotá. Y miren ustedes que el Banco de Bogotá emitía los billetes. ¿Sí lo ven ustedes acá? Ahora, el año precisamente de este billete no lo puedo decir, pero miren ustedes. Y esto era muy común. Por ejemplo, eh, que no lo tengo, pero el Banco de Antioquia tenía otro billete. Eh, ¿Cuál otro más tenía? Eh, Creo que Zipaquirá tenía otro, no me acuerdo, pero los bancos comerciales son los que emitían el dinero en Colombia. Hoy en día conocemos el Banco de la República, pero antes se emitían así. Y el Banco de Bogotá, por ejemplo, era el que emitía esto. Pero entonces, al haber tanta necesidad, digamos, de regular la producción de billetes para que la gente no perdiera confianza sobre ellos, el gobierno de Rafael Núñez creó el Banco Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Este Banco Nacional de los Estados Unidos de Colombia, miren ustedes a Rafael Núñez, no sé si ustedes lo reconocen. ¿Cómo están ustedes en historia, chicos? Aquí tenemos a Rafael Núñez. Emitió uno de sus primeros billetes del Banco Nacional, y es el Banco Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Pagará al portador 100 pesos, mírenlo acá.
1881 es esto. Ahora, Núñez era un proteccionista, es decir, a él no le interesaba el libre cambismo con otros lados del mundo. El sector privado no le gustaba esto. Al sector privado siempre le ha gustado la apertura económica y demás. Núñez abogó porque solamente un banco emitiera la moneda de curso forzoso, en este caso el Banco Nacional. Y este entonces se creó bajo Ley 39 de 1880 en este país que se llamaba los Estados Unidos de Colombia. Proclamó entonces un encaje bancario de un cuarto, es decir, todos los bancos tenían que guardar un cuarto de todo lo que las personas guardaban en él como a manera de depósito para fuera, eh, cuando la gente fuera a pedir un retiro, siempre hubiese un respaldo. Además, disminuyó la capacidad de la banca privada para prestar. Bueno, esto obviamente decía, usted necesita mayores garantías y usted no puede especular tanto. Pues, hombre, a la gente no le gustó esto. Y esto también llevó muchas de las guerras entre federalistas y centralistas de todo este tiempo y obviamente enfrentamiento entre partidos políticos y a la cual ganó al oficialismo Núñez y llevó a la Constitución de 1886, cuando se forma el país ya como lo conocemos hoy, que se llama la República de Colombia, ya no Estados Unidos de Colombia, sino República de Colombia. Y bajo este ambiente es que continuó el Banco Nacional. Pero ¿qué pasó con el Banco de bueno, perdón, aquí hay otro ejemplo de otras monedas de esta época. Y es la moneda morrocotuda, morrocotuda, morrocota. No sé si ustedes aún manejan esta jerga acá en Caldas. Cuando uno dice morrocotudo es que es muy valioso. Y había monedas de esta circulación en Colombia que se emitían en Medellín. Bueno, perdón, vuelvo al tema. Entonces, en Colombia estaban andando muchas de estas monedas, por ejemplo, Banco Nacional, pero andaba el Banco de Barranquilla, el Banco de Santander y todo esto antes de esta instauración ya por ley y sobre todo después de la victoria de Núñez del Banco Nacional. Todas estas monedas andaban, todos estos billetes andaban, Banco de Santander, Banco de Barranquilla. Ahora, miren ustedes qué pasó. Eh, a Casa Moneda de Medellín y demás. Miren ustedes qué pasó. Ya después, el Banco Nacional, después de la victoria de Núñez, podía emitir 12 millones de pesos de todos los billetes que tenía, podía emitir hasta ese monto. Pero en 1894 entra en guerra Colombia, después de entre muchas guerras que tuvo Colombia en esta época, una guerra interna en 1894, que llevó al gobierno, al centralismo, a imprimir más de esos 12 millones, más de esos 12 millones. Al imprimir más de esos 12 millones, la gente comienza a perder confianza en esos billetes que había producido el Banco Nacional. El Banco Nacional que era, pues obviamente, el Banco Central de Colombia por ley, y entonces a la par de esta pérdida de confianza a veces del Banco Nacional, los bancos privados comienzan a ganar confianza entre el público. Y esos billetes, otra vez, que les estoy mostrando, como el Banco Hipotecario, el Banco de Bogotá, el Banco de Barranquilla y todos los demás, comenzaron a ganar confianza. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno de turno de ese periodo de Colombia? Comienza a aprovechar esos billetes que estaban impresos por parte de bancas privadas y comienza a decir, no, pues coloquemos esos billetes y los vamos a poner un sello que va a tener va a tener mm, una especie de necesidad, pues, bueno, pues, ¿cómo se dice esto? Un resello que diga que este billete del Banco Hipotecario, este billete del Banco de Bogotá, ya va a ser el dinero del Banco Nacional. O sea, ellos cogen el dinero que hayan producido los bancos privados. Y ahí es que comenzaron a utilizarse estos bancos de esos dineros. Ahora bien, ¿qué pasó con el Banco Nacional? Empezó en 1880.
Duró 14 años. Ya en 1894 dijeron, este banco no sirvió, aparentemente por la mala administración y no haber cumplido con los objetivos, sobre todo de preservar la confianza entre las personas. Y ahí se reemplazó por el Banco Central de Colombia. Duró solamente 4 años y por las mismas razones, desde 1905 a 1909. Entonces, se perdió otra vez confianza en el dinero circulante. Ello hizo que le volvieran a subir las tasas de interés. Esto fue una causa adicional de la Guerra de los Mil Días. Luego del final de la Guerra de los Mil Días, ya Colombia otra vez volvió con Rafael Reyes, que ya era más liberal, a generar la búsqueda de reemplazar ese Banco Nacional y ese Banco Central. busco la manera, busco la manera de generarse esa reemisión de billetes. Y ahí ya después otra vez se perdió esa centralización y volvió la banca privada a emitir dinero. O sea, aun cuando, aun cuando Reyes quiso, siempre volvió la emisión descentralizada de dinero. Cuando apareció la Primera Guerra Mundial en 1914, ahí lo que sucedió fue lo siguiente. Ya Colombia dejó de exportar tanto. Colombia estaba creciendo como un país exportador en esa época, sobre todo de quinoa. Y entonces allí comenzó a caer mucho las demandas internacionales y mucho las capacidades pues, del país de recibir los ingresos que debía. Los bancos privados comenzaron a caer en default. Cuando uno dice caer en default es que no comenzaron a pagar sus intereses a bancos internacionales, sino que internacional. Ahí es que, ¡pum!, se cayó la banca privada en Colombia. Entonces dijeron, si ven que lo privado no siempre funciona, no, la emisión privada de dinero no va a funcionar a largo plazo, necesitamos un banco central en Colombia que ayude a emitir el dinero y que tenga respaldo. Ahí es que Colombia llama a un experto de Estados Unidos que se llama Kemmerer para poder armar ese Banco Central de buena manera, que no vaya a caer en el problema de lo que sería un Banco Nacional y el Banco Central en la extinta, pues, de los Estados Unidos de Colombia. Y esto, entonces, ahí fue que se creó la misión Kemmerer. Se les pidió a ellos, unos estadounidenses, que diseñaran lo que hoy en día se conoce como el Banco de la República. Y ahí se creó ya el Banco de la República en 1923, que desde 1923 hasta hoy son los que emiten el dinero en Colombia. Entonces, ahí les dijeron los gringos a los colombianos, vean, ustedes no pueden crear este banco como solamente somos públicos y ya, no, tiene que haber una participación y entonces ahí vamos de lo privado, entonces vamos a crear sociedad anónima que tiene propiedad del gobierno, pero también de bancos privados nacionales y bancos privados extranjeros y algunos particulares. Entonces es una mixtura, Banco de la República. No puede ser completamente privado, no puede ser completamente público, sino que tiene que ser de ambos. Y ahí se crea una junta directiva de este banco que tiene que estar compuesto por 10 personas. Además, se tiene que crear una superintendencia bancaria. Esa superintendencia bancaria lo que hace es regular los bancos privados que van a ser los prestatarios de este banco central. Entonces, este banco central va a funcionar así como una especie de pirámide. Arriba está el Banco de la República y abajo están los bancos privados. El Banco de la República tiene que servir como prestador de estos bancos privados. Entonces, ahí se dice, el Banco de la República es el prestamista de los bancos. Así de sencillo. Y al principio comenzaron a utilizar billetes provisionales que habían sido impresos por otras partes de Colombia. Por ejemplo, el departamento de Antioquia había impreso este billete y ellos le pusieron un sello que ese era un billete ahora del Banco de la República, era provisional. O desde la Casa de Moneda de Medellín, ahí lo utilizaban provisionalmente mientras estaban los billetes ya impresos que dicen el Banco de la República de Colombia tiene este billete de 500 pesos oro, el portador puede ir con este billete al banco a reclamar estos 500 pesos oro. Así de sencillo. Se emitieron de 1 peso, 2 pesos, medio peso, 5 pesos, 10, 50, 100 y 500 pesos. Este era el de mayor valor. 500 pesos en esta época era, mejor dicho, dos casas.
Eh, Esos son otros billetes ya cuando empezaron ya a llegar los bonitos que mandaron a imprimir desde Estados Unidos. El billete de 1 peso, el de 20 pesos y así. Entonces, el Banco de la República se creó entonces con el objetivo de, primero, impulsar el crecimiento económico en momentos de recesión. Cuando la economía está mal, ayudarla a generar más billetes en el momento que se necesitan. Eh, entonces, junto a este banco ya empezaron a crearse otras instituciones que hoy en día funcionan en Colombia, como son la Caja Agraria, bueno, sí, el Banco Agrario, el Banco Central Hipotecario, el Instituto de Fomento Industrial y la Federación de Cafeteros, que siempre el objetivo de ellos es como impulsar el crecimiento económico. Junto a ellos, junto al Banco de la República, nació a él. Eh, Además, comenzó a adoptar el encaje bancario como medio de control monetario. O sea, el objetivo de ellos al principio no era manejar la tasa de interés, sino tener una reserva para cada banco, poner un encaje bancario y decir, usted tiene que guardar 10%, 25%, lo que sea, dependiendo de la necesidad del momento. Y esa era la manera de controlar la cantidad de dinero que hay en circulante. Eh, en en grandes momentos de necesidad ha actuado diferente, dependiendo de la necesidad del momento. En 1991 lo que hizo el banco fue descentralizarse del ejecutivo, es decir, del gobierno, y ponerse en, en una junta directiva aparte, que no depende enteramente del gobierno, y esto bajó mucho las tasas de inflación que se estaban viendo anteriormente, porque sobre todo en los 70 y 80 Colombia emitió mucho, mucho dinero y eso hizo que la gente perdiera confianza en el dinero. Ya en 1991 ya comenzó a caer mucho la tasa de inflación con esta medida. Y es que los gobiernos de turno utilizaban este banco para poder solventar sus gastos y para poder prestar pues a sí mismo. 9:19 muchachos. Fui muy rápido, pero creo que era porque me estaba yendo encima todo el tema. ¿Alguna duda? No, señor. Profe, ha Bueno, sido muy claro. bueno, chicos, entonces voy a tener la grabación. Gracias por ver los que hayan querido repasar. Gracias.